Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia que organiza la Universidad de las Américas de Ciudad de México y que va a tocar el tema de cotización internacional y logística internacional, porque en estos tiempos en donde hemos tenido una serie de noticias y de cambios relacionados con los negocios internacionales vinculados a políticas arancelarias de los Estados Unidos, a cambios legales en nuestro país, incluso a nivel global, nos parece interesante tocar este tema que dentro del plan de negocios de comercio internacional se vuelve algo fundamental. Como sabemos, y en el contexto inicial que me gustaría compartir con ustedes, todo plan de negocios pasa por diversas fases. Formación de la empresa, operación aduanera, elaboración de un contrato internacional de compraventa o de otro tipo, selección del canal de distribución, pero una de las bases centrales es justo la que vamos a abordar el día de hoy, que tiene que ver con cotización y logística. En ese contexto, y siendo muy concretos y llegando al punto de manera rápida y concisa, me gustaría hacer el primer comentario técnico de una charla que es eso, eminentemente técnica. Hay que distinguir siempre en cualquier empresa que importa o que exporta, que está vinculada al sector externo de la economía, los procesos de importación y de exportación. Es común ver que un empresario que se dedica a esto cree de manera equivocada que importar y exportar es lo mismo. Claramente no. El primer comentario sería no. Una cosa es comprar y otra cosa es vender. Y algo que parece muy obvio, algo que parece muy lógico, en el contexto de los negocios internacionales se suele confundir, justamente por los procesos logísticos y de cotización. Entonces, la distinción importante en este momento de inicio y de contexto de la charla es la importación es una cosa, la exportación es otra cosa, al final se unen, pero tienen aspectos técnicos y sobre todo tratamientos operativos y legales diferentes. ¿Cuál es su impacto en los negocios internacionales? Muy fácil de entender. El impacto en los negocios internacionales de la cotización y logística y por ende de la distinción entre la importación y la exportación se ve en lo que conocemos como cuentas nacionales, concretamente en la balanza comercial. Si un país tiene un superávit en balanza comercial, sus políticas públicas las maneja de una manera. Si un país tiene un déficit en balanza comercial, sus políticas públicas las maneja de otra manera. En México históricamente hemos sido deficitarios en balanza comercial, en algunas épocas muy controlada este déficit, en otras no tanto. Y este hecho afecta al tipo de cambio. Y este hecho afecta a las tasas de interés. Y este hecho afecta a la inflación. Y esas son cosas que al final nos afectan a todos como consumidores. De manera que este tema, y en esta breve alocución sobre el contexto, queda, me parece, justificada la misma. Entremos pues en materia. Cuando vamos a cotizar internacionalmente en el proceso de importación, voy a tocar primero la importación, posteriormente la exportación, necesitamos tomar en cuenta varios aspectos técnicos. Como lo dije cuando inicié, seré muy breve, seré muy conciso y me voy a concentrar en la parte estrictamente técnica. Y el primer punto es el Incoterm. El Incoterm es un uso, una costumbre internacional, que significa International Commercial Terms en inglés, términos y condiciones de venta internacionales. Existen varios de ellos, los maneja un organismo internacional privado que se llama la Cámara de Comercio Internacional, International Chamber of Commerce, cuya sede está en París, por cierto. Nuestro país es miembro de ese organismo desde hace muchos años a nivel camaral, a nivel privado, es un organismo privado, y genera una serie de disposiciones que se llaman Incoterms,
que le permiten al importador y le permiten al exportador, en este caso estoy hablando de importación, definir dos cosas fundamentales en el proceso de los negocios internacionales. Muchas, pero dos cosas fundamentales, que para un negocio es lo más importante, sin duda. Por eso el Incoterm se convierte en algo básico al cotizar y hacer logística. ¿Cuáles son esos dos puntos básicos, esos dos puntos medulares? Costos y riesgos. En todo negocio, lo primero que hay que considerar antes de entrarle al asunto es qué costos voy a tener, qué riesgos voy a tener. Los costos son ciertos, los riesgos son inciertos. Y los Incoterms definen en un proceso de negocios internacionales o en un plan de negocios quiénes asumen eso, los costos y los riesgos. Al decir quiénes me refiero a comprador y vendedor. Al decir quiénes me refiero a importador y exportador. Entonces déjenme trabajar con un ejemplo concreto, solo uno para efectos del proceso de importación. De los varios Incoterms que hay 11 patrocinados por el organismo que ya señalé, y que conocemos como EXW o EXWORKS, que en español significa puesto en fábrica. Voy a comentar muy brevemente qué significa eso y luego voy a desglosar la parte macro y la parte micro, que en términos de ayuda técnica y de guía para un proceso logístico y de cotización puede ser útil para efectos de esta charla. El Incoterm EXWORKS significa que el exportador, el vendedor, va a tener como única obligación, después de que recibió el pedido por parte del importador, el poner a disposición de la mercancía en la banqueta de su empresa, dicho de manera coloquial, desde luego. O sea, lo único que hace un exportador con el Incoterm EXWORKS es obviamente fabricar la mercancía, desde luego, y sacarla a la banqueta de su fábrica. Por ende, el importador, y por eso lo estoy usando en este proceso, que es un ejemplo de cotización de importación, como lo pueden ver en la pantalla, tiene que hacer todo. Y por eso elegimos este Incoterm para efectos del ejemplo. Tiene que hacer todo. Él, ¿quién es él? El importador. El exportador fabrica, pone en la banqueta y se va. Y obviamente cobra. El importador va, recoge, transporta, trae, desaduana, entrega, distribuye y vende en el país de importación. Pensemos entonces en que es una empresa mexicana que va a importar. Pensemos entonces que es una empresa mexicana que va a hacer la cotización internacional y la logística. Pensemos entonces que esta empresa, para hacerlo de manera eficiente, eficaz, va a tomar en cuenta dos aspectos, como lo dice la presentación, macro y micro. La parte macro tiene que ver con que la empresa que está importando en un Incoterm EXWORKS debe de conocer su mercado interno. Si no conoce su mercado interno, si no conoce la capacidad de compra de su población, si no conoce la oferta y demanda de ese producto, si no conoce la producción nacional que hay de ese producto que va a importar, si no conoce los datos de exportación que de ese producto existen, si no conoce quién es su competencia que va a importar lo mismo que ella, que esa empresa, que ese empresario, va a estar en desventaja. Entonces tiene que hacer previamente en la cotización y logística un estudio de mercadotecnia internacional, muy sencillo, no tiene que ser algo demasiado sofisticado, pero para que tenga una idea de contra quién va a competir, de cuál es la capacidad de compra del mercado, de cuáles son las variables macroeconómicas de ese país de importación y desde luego conocer cómo anda el Producto Interno Bruto del país de importación, o sea, de su país, cómo anda el tipo de cambio, cómo andan las variables que mencioné hace unos minutos. Después tiene que tener información del país de origen. ¿Cuáles son los riesgos cuando está comprando EXWORKS? No es lo mismo traer una mercancía, la que sea. Puede ser un producto terminado, puede ser una materia prima, puede ser un bien intermedio, puede ser un bien de capital, etcétera.
Pero no es lo mismo traerlo de China que traerlo de Alemania. Pero no es lo mismo traerlo de Estados Unidos que traerlo de Argentina. ¿Por qué? Pues porque los riesgos de orden político, logístico, empresarial, legal son muy diferentes. Debe de tener información del país de origen, porque está trayendo el producto ex-works. El señor del país de origen que le vendió, ya le vendió, ya formalizó la venta, ya hizo el contrato, es más, ya recibió el dinero a través de una carta de crédito en su banco. Pero antes, el importador tiene que ver qué riesgos hay allí. Y ustedes saben, y lo saben bien, que riesgos políticos, riesgos económicos, riesgos jurídicos, hay todo el tiempo en todos los países del mundo. En unos más, en otros menos. Unos son más recurrentes, otros son menos recurrentes. Pero hay que conocerlos. Desde luego hay que tener, siguiendo con la charla, información del producto. ¿Qué tipo de producto voy a traer primero? ¿Cuál es el giro de mi empresa como importador? Luego, en ese tenor hay que ver la calidad. Hay diversas calidades, como todos lo sabemos, en todos los sectores, desde el sector automotriz hasta el sector textil, el sector calzado, que ahora está muy de moda por las políticas que se han implementado por el gobierno mexicano en relación con ese producto. El sector automotriz, que ahora nuestro país se ve invadido de marcas chinas, que no ocurría antes. Y así, para decirles algunos otros ejemplos, me quedaría con esos. Entonces hay que tener esa información del producto en relación con la calidad y por supuesto los tipos de productos. Y por supuesto las necesidades de los consumidores de mi país, porque yo soy el importador. El régimen aduanero es muy importante. Como sabemos, el régimen aduanero o los regímenes aduaneros son varios, más usados, los más recurrentes son los definitivos y los temporales. Hay más, hay 6 regímenes aduaneros. Les comenté solamente 2 porque son los que más se usan. Y cuando yo hago una importación definitiva, quiere decir que estoy pagando contribuciones, o sea, impuestos, quiere decir que tengo costos fiscales y quiere decir que puedo vender el producto que estoy importando en México sin ninguna restricción porque ya lo nacionalicé. Si lo traigo temporalmente, no, en estos últimos días y en lo que se viene en los próximos, por cierto, el actual gobierno de México va a restringir de manera importante, muy importante, hay que darle seguimiento a esto para las personas, empresas que están en estos procesos de importación y exportación, todo lo que es el esquema IMEX, lo que se conoce como las empresas maquiladoras. Va a haber una restricción importante sobre este particular, porque se vienen en los próximos meses reformas a la ley aduanera mexicana, que va a generar un montón de cambios en todo lo que son los negocios internacionales. Esto se viene ya prontito, va a ocurrir dentro de probablemente un par de meses, tal vez menos, de acuerdo a los procesos congresionales que ahora se utilizan en nuestro país. Puede ser que ocurra el lunes o puede ser que ocurra en un par de semanas, pero va a ocurrir. Y entonces el régimen aduanero se vuelve pues, algo muy importante, fundamental. Luego vienen los costos fiscales. Esos están asociados a los tratados de libre comercio. Cuando hay un tratado de libre comercio, las contribuciones desde luego bajan. Ese es el chiste de todo proceso de integración comercial. Y cuando no hay un tratado de libre comercio, los costos fiscales aumentan. Como sabemos también, y se viene otro evento muy importante en esta materia, se vienen varios eventos importantes, ya mencioné uno, mencionaré ahora un segundo, al final mencionaré un tercero. Se viene la revisión, que más que revisión yo siento que va a ser una renegociación del TEMEC, por supuesto instigada por el señor Trump, que quiere una revisión del tratado que entró en vigor en el 2020 y como bien lo establece el propio tratado, al sexto año de vigencia, que se cumpliría a finales de este año, principios del 2026, pues va a haber una revisión. Se dice revisión. Parece que el gobierno americano quiere una renegociación, lo cual implicaría muchos cambios en los temas de los tratados. A eso hay que agregar cuando estoy cotizando, que es el tema que nos ocupa hoy, los costos administrativos. Los costos administrativos
muchas veces en el proceso de cotización son los que descontrolan un poquito la forma o la mecánica en que se hace esta. ¿Cuál está la cotización? ¿Por qué? Porque depende del producto, es que yo tengo un impacto mayor en el costo en lo que se conoce como RRNA, regulaciones y restricciones no arancelarias, que no son otra cosa más que permisos, certificaciones, autorizaciones por parte de las diversas dependencias que tienen competencia en esta materia, y en algunos casos hay varias que cumplir, en otros no, porque va a depender de la mercancía. Solo como comentario al margen y con un asterisco, uno de los aspectos que se van a revisar o renegociar ahora que empiece el asunto del TEMEC y que ha sido motivo, por cierto, de diversos comentarios por parte del gobierno americano en la parte del USTR, que es el representante comercial de los Estados Unidos, y ahora que se dio esta prórroga de los 90 días para la aplicación de los aranceles a productos exportados mexicanos para allá, son justamente este tipo de restricciones. Entonces es otro punto que hay que tomar muy en cuenta, porque reitero, dependiendo de la mercancía, es la aplicación de una regulación y restricción no arancelaria. También dentro de los costos administrativos está lo que uno le debe de pagar como empresa importadora a una figura. Tercer punto importante que se viene en los próximos meses o semanas, que se llama agente aduanal. La figura del agente aduanal va a tener cambios importantes en los próximos semanas o meses, dependiendo de la dinámica política que se maneje en el país, pero es otro punto que va a cambiar de los que ya llevamos mencionados varios en esta breve charla. Es un costo administrativo, se toma en cuenta para la cotización y desde luego impacta la logística. Entonces, todo esto, una empresa que importa bajo este Incoterm debe de tomarlo en cuenta. Recuerden que estamos hablando de un proceso de importación bajo la lógica de un Incoterm, en donde yo, importador, hago todo y el exportador solamente saca el producto de su empresa. Tenemos los costos financieros, importantísimos, porque pues vienen asociados con las cartas de crédito o medios de pago que se elijan. Carta de crédito es un medio de pago tradicional, típico, muy usado, no es el único, claramente, pero también implica un costo financiero porque es un dinero que se le paga al sistema financiero internacional y por supuesto impacta todo lo que tiene que ver con la cotización y con la logística. En línea con eso, tendríamos que hablar también de los tipos de envase, tipos de empaque, tipos de embalaje, que son cosas diferentes, no es lo mismo. Una cosa es un envase, otra cosa es un empaque, otra cosa es un embalaje, y que también inciden en los costos, porque cualquier empresa que fabrica cualquier mercancía, repito, materia prima, bien terminado, bien intermedio, hay diversos tipos dentro de la merceología, que es la disciplina que estudia este tipo de bienes en el comercio global, pues tienen diversas formas de envasarse, de empacarse y de embalarse y generan un costo. De manera que en la cotización hay que ir separando esa parte para después llegar al proceso que a todo el mundo le importa o que a todo empresario le interesa, que son los procesos de utilidad y ganancia. Pero todo esto hay que irlo considerando, hay que irlo metiendo al cajón y luego ver en qué porcentaje de utilidad nos vamos a mover para ver si somos competitivos, para ver si le entramos o no le entramos. La parte de contratos, en lo que yo señalo aquí como tipo de relación, me parece sumamente relevante porque las empresas, si no todas, muchas, piensan dentro de los negocios internacionales que la celebración de contratos implica un costo, lo cual es cierto, y que a veces se puede saltar porque la costumbre lo ha generado así, no porque deba de hacerse así. Pero la costumbre, acuérdense, ¿no? El viejo refrán jurídico que dice, la costumbre se hace ley. Me parece que aquí es un error, una opinión personal. Creo que con independencia del monto, del tipo de empresa, del giro, la relación contractual debe siempre de formalizarse para que las dos partes, comprador, vendedor,
sepan cuáles son sus derechos y obligaciones, máxime en un Incoterm como este. Por eso puse en esta charla como ejemplo este Incoterm. Por eso, para poder explicar todo el proceso de desarrollo de cotización y logística. La parte de la asesoría externa, muchas veces, sobre todo en los últimos tiempos en que las utilidades en México se han venido reduciendo, en que el entorno económico se ha venido complicando muchísimo, en que las políticas públicas han cambiado comparadas con los 25, 30 años que vivimos antes, es algo que muchos han dejado de tomar porque representa un costo y porque piensan que lo pueden exentar, ¿no? Que lo pueden dejar de incurrir en él. Me parece que es un error, siempre la asesoría es importante, nadie lo sabemos todo, absolutamente nadie. Todos necesitamos asesorarnos en un tema A, en un tema B, en un tema C, de personas que saben cosas que no lo sabemos todos, y me parece que esto debiera, por lo menos debiera de seguir utilizándose, aunque insisto y reitero, mi experiencia particular de los últimos años es que esto se ha venido reduciendo por parte de las empresas mexicanas por la situación económica que todos conocemos. La parte de almacenaje es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la logística. La logística de las empresas mexicanas en estoy hablando de las empresas mexicanas, no he hablado para nada de la operación aduanera ni de la autoridad aduanera. Estoy hablando solo de las empresas privadas que hacen negocios internacionales. La logística de las empresas mexicanas en general, desde luego con excepciones, es razonablemente buena. Sin embargo, por disposiciones oficiales o regulaciones gubernamentales, muchas veces se incurre en disposiciones que no están previstas desde el principio por el importador. Estamos hablando de importaciones. En unos minutitos hablaremos de exportaciones y ahí cerraremos el círculo de la charla. Entonces, se incurre en gastos por almacenaje y también entra dentro de la cotización, también se considera dentro de la cotización internacional, pues porque almacenar una mercancía genera un costo. Y hay diversos tipos de almacenaje, desde los recintos fiscalizados hasta los almacenes generales de depósito, pasando por dos o tres variables más o variantes más, en donde se debe almacenar, no necesariamente por errores de la empresa, o por cuestiones inapropiadas relacionadas por ellas, sino por regulaciones, reitero, oficiales que de pronto aparecen en la legislación aduanera y en las reglas de comercio exterior. Entonces también es un costo. Esos son los aspectos macro. ¿Por qué? Porque son aspectos que van dependiendo de la aplicación de disposiciones relacionada con políticas públicas. Por eso son macro. Del micro tendríamos que destacar las decisiones de la empresa. Estas ya son decisiones absolutamente empresariales. Por eso se les conoce o se les considera como aspectos micro. Empezaría por hablar de la elaboración de un documento que es clave y que se llama carta técnica. Una empresa en México, por lo menos, en otros países sí, en México no. No puede importar el producto que sea, el que se pueda venir a la mente en este momento, sin una carta técnica. Una carta técnica que le va a mandar el exportador, esté donde esté, repito, en China, Estados Unidos, Turquía o Argentina, y en esa carta técnica le va a decir al importador o le va a expresar al importador muchas cosas, básicamente dos: las características físicas de la mercancía, qué es lo que está vendiéndole, y la función, las especificaciones técnicas de la mercancía que le está vendiendo. ¿Qué es lo que le está mandando? ¿De qué es? ¿De qué material es? ¿Para qué sirve? Con un objetivo básico y muy fácil de comprender. Para que al llegar a México
El importador, conjuntamente con el agente aduanal, que son parte de los costos administrativos, como ya lo vimos hace 3 minutos, pueda determinar la clasificación arancelaria de la mercancía. Con esa clasificación arancelaria, esa empresa tiene la tasa del impuesto. Con esa clasificación arancelaria, esa empresa sabe si debe o no cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Por ende, impacta directamente al costo. Y de eso estamos hablando, justamente en esta charla. Entonces, si no tengo la carta técnica, no puedo importar. Después tenemos en esa carta técnica que les reitero tiene ese nombre, aparte de las características del producto, una diferenciación que a algunas empresas les cuesta un poquito de trabajo, porque los productos acostumbran tener denominaciones técnicas, pero también comerciales. Hay que poner las dos para que no haya ningún tipo de confusión. En la clasificación arancelaria, como lo mencioné, se anota la unidad de medida, kilo, litro, metro, pieza, depende del producto, evidentemente, par, ahora que está muy de moda el tema del calzado, por lo que acaba de ocurrir hace poquito en la legislación de comercio exterior en México. Se pone, por supuesto, la cantidad, cuánto voy a traer como importación. No es lo mismo un contenedor de 20 en carga consolidada que 3 contenedores de 20 en carga desconsolidada. Entonces, ¿qué cantidad voy a traer? ¿Cuál es el precio unitario de esa mercancía que me está vendiendo mi cliente a través del Incoterm Ex-Works? Y sobre todo, para que yo esté más tranquilo como importador. Y esto es algo que pocas empresas manejan porque también cuesta. Estamos en el proceso de costos ahorita, es obtener referencias de la empresa exportadora. Con frecuencia me preguntan algunos empresarios, sobre todo pequeños y medianos, evidentemente, las grandes empresas no tienen esta problemática, pero las pymes sí, que cómo se enteran de la solvencia de quien les está vendiendo, porque muchas veces uno compra por internet, cotiza a través de una maquinita con una serie de teclas en donde ni siquiera conoce uno a su vendedor. Otras veces no. Y menos cuando son operaciones intercompany. Ahí pues no hay ningún problema, evidentemente. Pero cuando yo cotizo con un señor que vive en Vietnam, que me está vendiendo un producto que me parece atractivo en términos de precio, de calidad, que ya le encontré acomodo en el mercado mexicano, que ya vi que tengo posibilidades de tener una utilidad interesante, pues en realidad no sé quién es. Entonces, ¿cómo le hago para saber quién es? Siempre hay forma, siempre hay forma. En esta vida todo tiene solución menos dos cosas, la muerte y los impuestos. Hay forma. ¿Qué forma? Hay empresas internacionales que otorgan referencias de la empresa exportadora. Sí, sí cuesta. Las más famosas son SGS, así se llama, y la otra se llama Bureau Veritas. Hay otras, desde luego, y esto no es hacerle publicidad a nadie. Estoy hablando de dos empresas muy famosas que tienen más de 250 años en el mercado. Hay otras que también hacen este trabajo. Estas son, pienso, las que tienen más confiabilidad. Evidentemente cuesta. Y hay empresas que dicen, no, pues yo que les voy a estar pagando para que me den referencias del señor de Vietnam, mejor me arriesgo. Bueno, entonces el riesgo implica per se algo que puede impactar al costo. Pero solución hay. ¿Cómo es, después de haberles explicado esto, y que desde luego es la parte más larga? ¿Por qué? Porque el proceso de importación en un ex-works abarca todo. Lo que hemos comentado en estos minutos abarca de una manera resumida, evidentemente, todo el proceso de importación y todo el proceso de costeo y logística para una empresa que importa hacia México a través de este Incoterm. Ahora pensemos en el proceso de exportación.
Desde luego, es muy distinto, como ya lo dije cuando empezaba la charla. Exportar es vender, importar es comprar. Las dos actividades son complicadas. Si aún en el comercio interior comprar y vender es difícil, saber cómo comprar, saber cómo vender es difícil, imagínense cómo será en los negocios internacionales con tantos obstáculos que se presentan en los diversos países del mundo. Bueno, pues aquí para redondear la charla sobre cotización y logística, que amablemente están escuchando, trabajemos con otro Incoterm. Sí, aquí trabajemos con un Incoterm que se le conoce como DDP, pueden ver ahí en la presentación, que significa Delivered Duty Paid, en inglés, en español, entregado con impuestos pagados. O sea, es exactamente el extremo del que vimos al importar. Al importar hablamos de ex-works y dijimos que todo lo hacía el importador. Y dijimos varias veces que la única obligación del exportador era colocar la mercancía en la banqueta de su fábrica. Aquí vamos a voltear la tortilla en el Delivered Duty Paid y como es exportación y es venta, el exportador tiene la obligación, pensemos en un exportador mexicano, desde luego, para que sea más didáctica la charla, de hacer todo. O sea, el exportador mexicano aquí va a hacer lo mismo que hizo hace rato el importador en el proceso de cotización para traer. Aquí el exportador mexicano va a hacer todo en el proceso de exportación para llevar. Fabrica la mercancía, la lleva a la aduana, la saca de México, consigue el transporte, llega a la aduana del país de destino, la desaduana en el país de destino y la entrega en el domicilio fiscal de la empresa que le compró el producto. Fíjese entonces las diferencias. Desde luego hay un impacto en los costos. Si yo manejo DDP, pues el costo va a aumentar. ¿Por qué? Porque voy a incluir todo lo que voy a mencionar ahorita de manera resumida y breve. ¿Cómo cambian los aspectos macro? Dice la presentación. ¿Cómo cambian? Y luego, ¿qué hago? Pues aquí en lugar de ver yo exportador lo que el importador había visto sobre las características del mercado interno, aquí yo tengo que ir al país de destino a hacer un estudio de mercadotecnia que no tiene que ser muy sofisticado, vuelvo a decirlo, pero que sí se debe de hacer. Debo de ver si al país al que voy a llevar mi producto como exportador mexicano realmente hay una demanda, qué tipo de, o qué cantidad y tipo también de producción hay, qué tipo de competencia hay, qué tipo de procesos hay en la aduana de aquel país. Entonces, desde luego que los aspectos macro cambian de esa manera. Quise mencionarlos de una manera resumida porque los expliqué en la parte de importación, pero por supuesto que hay cambios. Aquí ya no tengo que saber cómo está mi país, yo como exportador. Aquí tengo que saber cómo está el país de destino. Ejemplo muy simple y si ustedes quieren muy burdo. No es lo mismo exportar cerveza Corona a España que exportar cerveza Corona a Venezuela. Los comentarios sobran, evidentemente. Entonces, no es lo mismo exportar carne de puerco a Estados Unidos que carne de puerco a Israel. Los comentarios sobran, desde luego. Entonces tengo que conocer lo que pasa en el país de destino, a diferencia del proceso de importación ex-works. Este es un proceso de exportación DDP. Dicho lo anterior, porque lo macro creo que con estos dos ejemplos me parece muy ilustrativos, queda estipulado, hablemos de lo micro, que ahí sí hay cambio, ahí sí hay como deriva de, o depende de la empresa, ahí sí hay que puntualizar algunos aspectos, cuatro o cinco que son muy importantes.
Y empezaría por la importancia del costeo. Cuando yo coticé para importar, espero recuerden el comentario que hice hace algunos minutos, tenía que ver con tipos de costos fiscales, financieros, administrativos, etcétera. Acá no, porque acá estoy vendiendo, no estoy comprando. Y la venta siempre va a ser más difícil que la compra, en todos lados, en todos los segmentos, en todos los giros. No sé si en todos los países, pero sí en casi todos. Por lo menos en los que a mí me ha tocado conocer, la venta es más difícil que la compra. ¿Qué cambia? Que la importancia del costeo tiene que ver con la determinación del precio de exportación, que en el caso de la importación era diferente, como seguramente fueron siguiendo el ritmo de la plática. Aquí en la parte de exportación, yo exportador, tengo que tener el talento, la habilidad, la aptitud de saber determinar mi precio de exportación, porque si no, pues me quedo fuera de mercado. No tengo cómo competir con los demás oferentes de ese producto en el mercado meta. Entonces, normalmente se usa, no es el único, pero normalmente se usa para determinar el costeo al exportar en aspectos micro y por ende para determinar el precio de exportación, un método que se conoce como costo variable unitario total, el famoso CEBUT, así se le conocen las empresas exportadoras mexicanas, el CEBUT. Desde luego depende del producto, repito, no es lo mismo exportar cerveza o tequila que exportar textiles, automóviles o cárnicos. Pues sí, ¿no? O sea, depende mucho del producto, pero es el que más se usa, sin que sea el único, lo vuelvo a aclarar. Este CEBUT o costo variable unitario total se compone de los costos de fabricación de la empresa. Recuerden que aquí estamos fabricando algo para exportarlo. Estamos hablando de una empresa manufacturera que luego va a exportar. No estamos hablando de una trading company. Un comercializador, esto lo maneja diferente. Estamos hablando de una empresa que fabrica, manufactura y luego exporta, que es la vida tradicional de las empresas importantes mexicanas que exportan. Entonces, costos de fabricación, entre los cuales evidentemente destaca la materia prima, la mano de obra. Necesito materia prima para hacer las cosas. La mano de obra, necesito gente que las transforme. La depreciación de la maquinaria y equipo, del activo fijo, todos los bienes de capital. Sin maquinaria, pues, ¿qué puedo yo fabricar? Todo eso o todos esos factores implican y forman lo que es el costo de fabricación. Luego tenemos los costos de comercialización, de los que les hablaba hace ratito. Tengo que hacer un estudio de mercado. ¿A dónde voy a mandar mi producto? Si es que estoy empezando, si ya lo tengo todo mecanizado, pues esto ya se registra en un Excel y se acabó. No, pero si yo estoy abriendo mercados o estoy tratando de competir y de iniciar una nueva actividad económica y comercial de negocios, pues tengo que hacer o tengo que incurrir en costos de comercialización, lógicamente. Y eso implica hacer estudios de mercado. Se pueden hacer in situ o se pueden hacer en el lugar de destino. Esto ya depende del tamaño de la empresa. Hay de todo. La experiencia de su servidor me ha tocado ver de todo, desde estudios de mercado que se hacen de manera muy primaria, vamos a decirlo así, hasta estudios de mercado que son muy, muy sofisticados. Una mezcla siempre es importante. Luego están los costos de exportación que tienen que ver con el Incoterm, como lo he explicado varias veces. En este caso es Delivered Duty Paid y esos costos de exportación van a abarcar desde la salida de la aduana mexicana, la contratación del flete, o sea, del medio de transporte, barco, camión, ferro, avión, por supuesto, todo eso va a incluirse en lo que al final va a definir el precio de exportación y me va a permitir a mí, exportador,
competir con otros exportadores del mismo producto, ya sea de mi mismo país o de otros, en el mercado destino, y que el consumidor al final me prefiera a mí y no al competidor. Hay otros factores que inciden, como calidad, como usos, gustos, costumbres, hasta tradiciones, pero esto que estamos comentando hoy me parece que es la parte más técnica, más aterrizada. Y cerramos la charla sobre la parte de la exportación para luego hacer conclusiones generales sobre importación y exportación y cerrar la charla del día de hoy con esos métodos para definir el precio de exportación, que son básicamente dos y que ustedes los pueden ver en este momento en la pantalla. Esta es una parte muy relevante dentro de las empresas que exportan. Y son dos métodos, los cuales explicaré de manera breve y concisa. Costing y pricing. Son los dos métodos clásicos para definir el precio de exportación. ¿Son los únicos? No, 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 no. Claro que no. Pero son los dos métodos clásicos. Costing tiene que ver con los costos de fabricación que ya vimos en la lámina anterior, con los costos de comercialización y con un margen de utilidad que la empresa define desde el país de origen. Pricing es lo mismo que lo anterior, con una diferencia enorme. La empresa llega al precio de exportación considerando lo que ya expliqué hace rato, pero con un ingrediente adicional. Lo define en función de la competencia que tiene en el país de destino. Y eso significa que puede variar o para arriba o para abajo. La pregunta sería, y en comentarios lo puse, ¿de qué depende que yo elija costing o pricing? Depende del tipo de producto. El costing es más bien para commodities. El pricing es más bien para productos de nicho. Entonces depende mucho el sector demográfico al que va dirigido el producto de exportación, la capacidad de compra, el poder adquisitivo, el país. No es lo mismo exportar a Suecia que exportar a Chile, evidentemente, por razones obvias. Entonces, depende mucho de esto. Los dos se conforman al principio de la misma base, pero terminan con criterios diferentes para definir el precio. Y del precio depende que yo venda. Y de que yo venda, depende de que yo venda, perdón, depende la utilidad. Y de la utilidad depende el éxito del negocio. En el vínculo con la logística y en las conclusiones que me permito hacer para cerrar la charla del día de hoy, yo les diría que lo más importante de la cotización y la logística en cuanto a su vínculo, o sea, su relación, a su empatía, diría alguien por ahí, es cómo costeo mis materias primas, mis insumos, maquinaria, equipo y demás, y cómo lo vinculo con los fletes, los costos financieros, o sea, seguros, cartas de crédito, los costos fiscales, o sea, impuestos, los costos administrativos, o sea, agente aduanal, regulaciones no arancelarias. Y los aspectos a considerar son los siguientes, novedosos y recientes. Uno, recuerden que estamos en un momento en que todo el mundo habla de antes del COVID y después del COVID. Todo el mundo habla de eso actualmente, ¿no? Para todo. Los negocios internacionales no son la excepción. Antes del COVID, el manejo logístico era más lineal, más estable. Después se ha vuelto muy inestable. ¿En función de qué? Tres cosas. Uno, costo de los fletes, costo de los seguros y tiempos de entrega. Entonces, todos hemos vivido, por ejemplo, que se te descompone tu coche, lo llevas a la agencia, antes te tardaban 3 días y ahora tardan 3 meses porque no hay refacciones, porque las refacciones no llegan, porque hay un problema de logística vinculado con la cotización a partir de lo que pasó después del COVID, en donde la industria se reconfiguró por las razones que todos conocemos.
no abundaré en ellas porque no viene al caso, no es tema de la plática, pero sí está hoy, aún hoy, 2025, hoy, con consecuencias de lo que pasó o empezó a ocurrir hace 5 años, que cumplimos ya con la famosa pandemia que empezó si mal no recuerdo, en marzo del 2020. De manera que, agradeciendo por supuesto su atención, me gustaría establecer y para cerrar 3 conclusiones fundamentales sobre esta charla que me parece central para quien intente o ya lo haga el proceso de importación y de exportación y que espero, por supuesto, hayan sido útiles estos comentarios de carácter técnico. Primero, no es lo mismo importar que exportar, que quede claro. Hay empresas que quieren hacerlo como si fuera igual, no es así. Ya quedó expuesto por qué. Dos, el Incoterm se vuelve en el proceso de cotización y de logística el elemento clave, el elemento fundamental, porque dependen 2 cosas, costos y riesgos, costos y riesgos. Y tres, atentos, porque de esto se va a hablar mucho en los próximos meses, y mucho es mucho, a lo que se viene en relación con temas de negocios internacionales, que es básicamente la renegociación del TEMEC, los famosísimos aranceles del señor Donald Trump y los cambios a la legislación aduanera en México. Muy importante y lo voy a reiterar, la revisión o renegociación del TEMEC, los aranceles del señor Donald Trump y la revisión o las reformas a la legislación aduanera en nuestro país. Yo agradezco mucho su atención, quedo a sus órdenes. Mi nombre es Gerardo Jaramillo y que tengan ustedes buena tarde. Muchísimas gracias.